Veremos en esta clase algunos teoremas y propiedades cuando se calculan integrales curvilíneas de formas exactas, o lo que es lo mismo, circulaciones de campos de gradientes. El primer teorema es el siguiente: vincula un potencial escalar con el cálculo de integrales curvilíneas. Tenemos una unoforma exacta en omega y f potencial escalar, cualquiera de L. O lo que es lo mismo, tenemos un campo de gradientes en omega y f uno de sus potenciales escalares. C, contenida en omega, es una curva orientada con extremo inicial P y extremo final Q. La tesis, o sea, vamos a hacer acá un dibujito de la curva que va desde P hasta Q. La tesis es que la circulación, la integral curvilínea a lo largo de C de la unoforma L, es la diferencia de potencial f de Q, el valor de la función f en el punto Q, extremo final, menos el valor de la función f en el punto P, extremo inicial. O sea, la integral curvilínea es la diferencia de potencial, el final menos el inicial, lo que aumentó el potencial al recorrer la curva. Diferencia de potencial. Consecuencias. Es independiente del recorrido que haya hecho la curva entre P y Q, con tal de que conserve el mismo extremo inicial y el mismo extremo final. Si se cambia el recorrido conservando el mismo extremo inicial y el mismo extremo final, la circulación, la integral curvilínea, da lo mismo. Otra consecuencia, si la curva es cerrada, o sea, P coincide con Q, la integral curvilínea da 0. Eso siempre y cuando la forma diferencial sea exacta en omega. Vamos a ver que esas propiedades después caracterizan la exactitud. O sea, si una unoforma cumple que para toda curva cerrada da 0, o para toda pareja de curvas con mismo extremo inicial y mismo extremo final, la integral curvilínea da lo mismo, entonces existe un potencial escalar y la forma es exacta en omega. Eso lo veremos más adelante en esta clase. Bueno, vamos a demostrar este teorema de la siguiente manera. Por definición, el cálculo de la unoforma, suponiendo que la unoforma fuera A por diferencial X más B por diferencial Y más C por diferencial Z, si tenemos una parametrización de la curva, el cálculo de la integral curvilínea se hace en función del parámetro, vemos que el resultado es independiente del parámetro, de esta manera. Pero por hipótesis, la unoforma es exacta, por lo tanto, A, B y C son las derivadas parciales, coinciden exactamente con las derivadas parciales de f con respecto a x, y z respectivamente. Por lo tanto, todo este integrando es igual a la derivada con respecto a t de f de x de t, y de t, z de t. Por otro lado, cuando t es a, se obtiene el punto P, que corresponde a t igual a. Y se obtiene el punto Q, extremo final, cuando t es b. Por lo tanto, x de a, y de a, z de a es el punto P. Y x de b, y de b, z de b es el punto Q. Si nosotros ahora
a f de x de t y de tz de t, que es una función compuesta de t, lo llamamos u de t, aquí tenemos la integral entre a y b de u punto diferencial t, o haciendo el cambio de variables u igual u de t, esto es la integral con respecto a u de 1, y el extremo cuando t es a corresponde a f de x de a y de a z de a, que es u de a, y es lo mismo que f de p, porque x de a y de a z de a es el punto p. Y cuando t es b, habría que poner u de b, que es f de x de b y de b z de b, que es f de q, porque q tiene coordenadas x de b y de b z de b. Por lo tanto, esto es la integral de u evaluado entre f de p y f de q, que coincide con la diferencia de f de q menos f de p. Vamos a ver las consecuencias o corolarios de este teorema. En primer lugar, tenemos que si L es exacta en omega, entonces la integral a lo largo de C de L da 0 para toda curva C contenida en omega cerrada. Para toda curva cerrada la integral da 0, porque para esas curvas el P coincide con el Q y la diferencia de potencial es 0. Y una segunda consecuencia, que ya mencionamos al principio, es que si L es exacta en omega, entonces la integral a lo largo de C1 de L es igual a la integral a lo largo de C2 de L para toda pareja de curvas C1, C2 con los mismos extremos iniciales y finales, orientadas desde el mismo extremo inicial al mismo extremo final. Finalmente, podemos considerar el contrarrecíproco del corolario 1, que es que si encontramos una curva cerrada tal que la integral a lo largo de C de L es distinto de 0 para alguna curva cerrada C contenida en omega, entonces L no es exacta en omega. Esto da un cierto criterio de no exactitud. Vamos a dar a continuación un ejemplo de cómo aplicar este criterio para volver a deducir que una cierta unoforma que ya vimos en las clases anteriores no es exacta en un cierto abierto omega. Vamos a ver un ejemplo que es el siguiente: L igual a menos I sobre x2 más I2 de x más x sobre x2 más I2 diferencial I. Este ejemplo ya lo estudiamos en clases anteriores, pero vamos a corroborar algunos de los resultados y ampliarlos con otros. La unoforma está definida en el abierto consistente en todo R2, sacando el origen, que es donde se anula el denominador. Habíamos visto que en ese abierto, habíamos demostrado por absurdo, que en ese abierto la unoforma L no es exacta. Vamos a tomar C, la circunferencia de centro en el origen, y radio 1, recorrida una sola vez en sentido antihorario. Primero que nada vamos a observar que C está contenida en omega,
omega es todo el plano sacando el origen. Y la circunferencia C da una vuelta alrededor del origen, en sentido antihorario, pero no pasa por el origen, está contenida en omega. Todos los puntos de la curva C están contenidas en el complemento del origen, porque no pasa por el origen. Bueno, parametrizando esa circunferencia con la parametrización usual, que es x igual coseno de t y igual seno de t con t entre 0 y 2pi, se puede calcular cuánto vale la circulación a lo largo de C de L. Eso ya lo vimos, lo hicimos como ejemplo, uno de los primeros ejemplos de cálculos de integrales curvilíneas. Vimos que daba 2pi, que es distinto de 0. Por lo tanto, como para una cierta curva cerrada contenida en omega, la integral curvilínea a lo largo de C va distinto de 0, L no es exacta en omega en virtud de la consecuencia 1 del teorema anterior. En omega no es exacta. Por otro lado, cuando vimos ese ejemplo en las clases anteriores, también vimos que L es exacta en otro abierto más pequeño, omega asterisco, que es todo el plano sacando el semieje de las X positivas. O sea, en el abierto constituido por todos los puntos que no tienen y igual 0 y X mayor o igual que 0 al mismo tiempo, sacando esa semirrecta que está en verde. Habíamos visto eso demostrando que el potencial escalar, un potencial escalar, es phi de xy, que es el ángulo en polares del punto xy perteneciente a omega asterisco, o sea que no está en el semieje positivo, y ese ángulo tomado entre 0 y 2pi. Nunca vale 0 y nunca vale 2pi porque el semieje positivo está excluido de el conjunto omega asterisco. Tomemos una curva cerrada cualquiera, contenida en omega asterisco. Contenida en omega asterisco quiere decir que no corta al semieje positivo, porque el semieje positivo de las X está excluido de omega asterisco. La circulación a lo largo de C1 cerrada tiene que ser 0, porque L es exacta en omega asterisco. Para toda curva C1 cerrada contenida en omega asterisco. Eso es la consecuencia 1 del teorema que vimos anteriormente. En particular, la circunferencia de centro en el origen y radio 1 es una curva cerrada, pero no está contenida en omega asterisco. La circunferencia C de centro 0, 0 no está incluida en omega asterisco porque corta al semieje de las X positivos. Por eso tiene derecho a que su circulación no dé 0, a pesar de que la forma es exacta en omega asterisco. Porque no es exacta en omega. La circunferencia estaba contenida en omega, pero no en omega asterisco. Por otro lado, vamos a tomar en omega asterisco, o sea, sacando la semirrecta, el semieje de las X mayores o iguales que 0, dos puntos. Por ejemplo, el punto 1 menos 1, que lo voy a llamar P, y el punto 1, 1, que lo voy a llamar Q. Y consideremos una curva cualquiera, con cualquier recorrido, que vaya desde P con extremo inicial hasta Q con extremo final, una curva orientada
de esta manera, que voy a llamar C2. El ángulo φ, que corresponde al punto Q, en coordenadas polares, es pi sobre 4. El ángulo φ, que corresponde al punto 1 menos 1 en coordenadas polares, es 7 pi sobre 4. Por lo visto en el teorema anterior, la integral curvilínea a lo largo de la curva C2 de L es la diferencia de potencial escalar, y φ es un potencial escalar, entonces es el φ que corresponde al punto Q menos el φ que corresponde al punto P. El extremo final primero y el extremo inicial restado. Eso fue el teorema que vimos anteriormente. Esto es φ de Q, que es pi sobre 4, menos φ de P, que es 7 pi sobre 4. Esto da como resultado menos 3 medios de pi. Aunque no se conozca la curva, ni cómo está parametrizada, ni por dónde va, se puede calcular usando el teorema de diferencia de potencial la circulación, porque la forma es exacta y conocemos un potencial. El secreto está entonces en conocer algún potencial cuando la forma es exacta. Y si en vez de tener la curva C2 tuviéramos otra curva C3, con el mismo extremo inicial y el mismo extremo final, con tal de que esté contenida en omega, o sea, en omega asterisco, perdón, no atraviese la semirrecta, el semieje de las X positivas, la circulación también sería menos 3 medios de pi, porque es la diferencia de potencial en omega asterisco, es igual a la circulación en C2. Vamos a ver el teorema 1 de vuelta, pero en su versión para campos de gradientes. Ya dijimos que tener un campo de gradientes es lo mismo que tener una forma cerrada, es otro lenguaje para el mismo concepto. El campo de gradientes asociado a la forma cerrada, el campo asociado a la forma cerrada es de gradientes y recíprocamente. Entonces, vamos a enunciar el teorema en la versión de campos de gradientes y la demostración es la misma que la que vimos para formas cerradas, porque es una traducción en otro lenguaje de las mismas ideas y las mismas cuentas. Tenemos un campo de gradientes en omega, C, una curva cerrada, contenida en omega, con extremos inicial P y final Q. Estas son las condiciones sobre la curva. Y F, un potencial escalar de X que existe porque X es un campo de gradientes en omega. Está definida en omega la función F. Entonces, la tesis es que la circulación a lo largo de la curva C del campo X es igual a la diferencia de potencial en el extremo final menos en el extremo inicial. Ese es el enunciado del mismo teorema 1 que vimos antes, que lo podemos llamar teorema de diferencia de potencial, para campos de gradientes o para formas cerradas. Y las consecuencias son las mismas que vimos antes. O sea, en primer lugar, si X es un campo de gradientes en omega, entonces, para toda curva C que sea cerrada, contenida en omega, la circulación a lo largo de C es 0 del campo X, para toda curva C, contenida en omega y cerrada.
Como consecuencia 2, si la curva no es cerrada, pero el campo X es un campo de gradientes en omega, y tenemos dos curvas, no necesariamente cerradas, orientadas, contenidas en omega, las dos, con los mismos extremos inicial y final. Entonces, como la circulación, la circulación del campo X es igual a la diferencia de potencial no depende del recorrido de la curva, sino solamente de sus extremos iniciales y finales, que son los mismos. Las circulaciones del mismo campo a lo largo de las dos curvas va a dar lo mismo. Y finalmente el contrarrecíproco de la consecuencia 1, que es que si encontramos que la circulación a lo largo de una curva cerrada es distinto de 0 para alguna, no importa que sean todas, no tienen por qué ser todas, alguna curva cerrada contenida en omega, entonces el campo X no puede ser de gradientes en omega, porque si fuera de gradientes para toda curva cerrada, en particular para esa que encontramos, la circulación debería ser 0. Bueno, con el objetivo de poder ver un método para encontrar un potencial escalar de campos de gradientes o de unas formas exactas, precisamos algunas definiciones y algún resultado sobre la topología del plano o el espacio. Por definición, decimos que un conjunto abierto es conexo, o conexo por curvas, si para toda pareja de puntos, P, Q, pertenecientes ambos al conjunto omega, existe alguna curva que va a depender de la pareja de puntos dada, C, contenida en omega, o sea, todos los puntos de la curva C están contenidos en omega, que une P con Q. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos en el plano todos los puntos excepto los que tienen coordenadas x, y, que multiplicadas dan 0. ¿Cuál es ese conjunto omega? Si tenemos los ejes coordenados x e y, los puntos que cumplen x igual a 0 son los que cumplen x igual a 0, o sea, el eje entero de las y, o los que cumplen y igual a 0, o sea, el eje entero de las x. El conjunto está formado entonces por los 4 cuadrantes abiertos, omega 1, omega 2, omega 3 y omega 4. La unión de esos 4 cuadrantes abiertos sin los ejes coordenados es omega. Si tomamos un punto P, por ejemplo, en el cuadrante omega 3 y otro punto Q en el cuadrante omega 1, por ejemplo, tomamos P y Q en cuadrantes diferentes, para que omega sea conexo, debería existir alguna curva que uniera P con Q totalmente contenida en omega. Y no existe, porque cualquier curva que una P con Q va a tener algunos puntos que no están en omega, que están en los ejes coordenados. O sea, no existe C contenida en omega que una P con Q, para ese P y ese Q. Y como debería existir para toda pareja de puntos, en particular para esa pareja debería existir alguna curva.
Por lo tanto, omega no es conexo. Sin embargo, observen que omega 1, el primer cuadrante abierto, sí es conexo, porque para cualquier pareja de puntos P y Q, ambos contenidos en omega 1 en el primer cuadrante, en realidad existen infinitas curvas contenidas en omega 1 que une P con Q. O sea, omega 1 sí es conexo. O sea, aquí abajo vamos a aclarar entonces que el conjunto omega 1 formado por los xy que tienen x positivo e y también positivo es conexo. Tenemos entonces un ejemplo de un conjunto conexo y otro ejemplo de un conjunto no conexo. Teorema de topología que vamos a admitir sin demostración es el siguiente. Omega es un abierto del plano o del espacio. También vale en Rn, en espacios de dimensión n. Pero vamos a trabajar en el plano o en el espacio, en R2 o en R3. Entonces, o bien omega es conexo, o bien es igual a la unión finita o infinita, pueden ser infinitas, de subconjuntos de omega abiertos y conexos, cada uno de ellos, disjuntos 2 a 2. En el caso particular de que omega ya sea conexo, esa familia de subconjuntos abiertos disjuntos 2 a 2 en realidad se reduce a una sola. Omega es igual a omega, es la unión de omega con nada. Entonces escribimos omega como unión de omega 1, unión omega 2. Además, esa familia de subconjuntos abiertos y conexos siempre es numerable, o es finita o es infinita numerable. Los omega i son llamados componentes conexas. Componentes conexas de omega. Si omega ya es conexo, tiene una única componente conexa igual a él mismo. Vamos a ver cómo encontrar un potencial escalar, algún potencial escalar, sabiendo que el campo dado, un cierto campo dado, es de gradientes. O sea, hay que saber de antemano que el campo dado es de gradientes en un cierto omega abierto del plano o del espacio. O lo que es lo mismo sabiendo que la unoforma asociada es exacta en omega. ¿Cómo encontrarle algún potencial escalar? Primero vamos a descomponer omega en sus componentes conexas. Omega i, componente conexa como definimos recién. El objetivo va a ser hallaremos una cierta función fi con dominio en esa componente conexa de valores reales, una función de clase C1, que sea potencial escalar del campo X en esa componente conexa. Y luego habrá que definir el potencial escalar en todo omega de la siguiente manera. F va a ser igual a la función f sub 1 de P definida en la primera componente conexa
si P pertenece a la primera componente conexa, igual a F sub 2 si P pertenece a la segunda, y así igual a F sub I si P pertenece a la iésima componente conexa. Como son disjuntas, queda bien definida la función F, y como sus derivadas parciales en cada omega I coinciden con las componentes del campo, en cada omega I, entonces en todos los omega I coinciden, y en el omega también, y es un potencial escalar. Bueno, entonces vamos a restringirnos a una cierta componente conexa omega I. Primero vamos a elegir un cierto punto P sub I de omega I, con coordenadas numéricas. Las coordenadas de P sub I son números que podemos elegir y no variables de cualquier manera en la componente conexa omega I. Tenemos un punto P sub I. Y vamos a tomar un punto P de la componente conexa omega I genérico en omega I. O sea, P va a tener coordenadas XY genéricas. Por algún motivo conviene ponerle otro nombre distinto de XY al punto P en el momento del cálculo, porque después va a haber que parametrizar una curva, y a los puntos de la curva los vamos a llamar XY, así que vamos a llamar X barra Y barra al punto genérico P. Y vamos a elegir cualquier curva que une el punto P sub I con P. Las coordenadas del punto de esa curva van a ser XY. Parametrizada de alguna manera, siempre que vaya desde P sub I hasta P. Lo habitual es elegir una poligonal con lados paralelos a los ejes, porque calcular circulaciones en esos poligonales es más fácil que calcular circulaciones en otras curvas complicadas. Esta curva C no la tomo genérica, sino que la elijo con una cierta parametrización determinada. Lo único genérico acá es el extremo final de la curva C, que tiene coordenadas X barra Y barra. En general es conveniente, ya les digo, elegir una poligonal con lados paralelos a los ejes, si se puede. Lo importante es que no se salga de omega I. A veces no se pueden elegir poligonales de lados paralelos a los ejes sin salirse de omega I. En ese caso habrá que elegir otra curva. Como sabemos que X es de gradientes en omega, en particular es de gradientes en omega I. Como sabemos que F es un potencial escalar que no conocemos de X, desconocido, es lo que queremos encontrar, y como sabemos que la curva C está contenida en omega I, entonces, por el teorema 1 que vimos al principio de esta clase, la circulación del campo X, que es dado a lo largo de C, es la diferencia de potencial. Aquí, esta circulación se puede calcular, porque la curva C la elegí, es conocida, el campo X es dado, es conocido, y F de P es lo desconocido. Como es desconocido F de P, también es desconocido F de P sub I. Pero en particular vamos a llamar K, es un número, F de P sub I, que yo no lo conozco, pero es un número K. Por lo tanto, despejando F de P, que es lo desconocido, se obtiene que F de P es igual a un cierto número que no conozco, K, más la circulación a lo largo de la curva C del campo X, que esto lo puedo conocer porque lo puedo calcular. Bueno, como si se tuviera algún potencial escalar, le sumamos o le restamos una constante, obtenemos otro potencial escalar, el valor de esta constante K, que yo no lo conozco,
es de poca importancia, lo puedo elegir como quiera, ya que no tendré el mismo potencial escalar que estaba buscando, pero encontraría otro. O sea, podemos elegir K igual a 0, lo elijo, para obtener otro potencial escalar que sigo llamando F, pero en realidad es otro, que se calcula de esta manera. Esto permite una fórmula para encontrar algún potencial escalar cuando se sabe de antemano que el campo dado X es de gradientes. Esta sería la función f sub i. Después hay que hacerlo para cada componente conexa por separado. Hay otros métodos para encontrar un potencial escalar sabiendo que el campo X es de gradientes, pero que consisten en integrar las componentes del campo con respecto a X, a Y, a Z respectivamente, pero esos métodos en general tienen fallas, y es que esas integrales indefinidas con respecto a X, a Y, a Z implican el agregado de constantes con respecto a X, cuando estoy integrando respecto a X, o sea, funciones de Y de Z, funciones de X y de Z cuando integro con respecto a Y, y funciones de X y de Y cuando integro con respecto a Z. Después hay que juntar todos esos datos y muchas veces no se puede o es complicado. Además tiene un defecto adicional el calcular potenciales escalares integrando así brutalmente, y es que en realidad esas integrales indefinidas, para poder calcularse, por ejemplo, integrar con respecto a X consiste en integrar a lo largo de segmentos paralelos al eje de las X. Esos segmentos se pueden salir del abierto omega o de la componente conexa omega i en la que estamos trabajando, entonces eso conduce a errores. Vamos a ver un segundo teorema muy importante que se refiere a los campos de gradientes o las formas exactas. En realidad son diferentes caracterizaciones de esos conceptos. El teorema dice que son equivalentes las siguientes afirmaciones. Eso quiere decir que cada una de las siguientes afirmaciones implica las otras. Son 3 afirmaciones, cada una implica las otras 2. La afirmación A es que la forma L es exacta en omega, o lo que es lo mismo que un cierto campo X es de gradientes en omega. El campo asociado a L es de gradientes en omega. Es lo mismo. Eso ya sabemos que es lo mismo porque es otro lenguaje para la misma definición. La afirmación B dice que la integral curvilínea de L a lo largo de la curva C es 0 para toda, y acá es muy importante el para toda, curva C cerrada, contenida, también es importante el contenida en omega, o sea, no alcanza con que para una curva de 0, para una curva cerrada de 0, para todas las curvas cerradas es 0 contenida en omega. O sea que podría utilizarse la afirmación B como definición de exactitud, porque es equivalente a la exactitud. Y la tercera afirmación es que la circulación a lo largo de C1 de L es igual a la circulación a lo largo de C2 de L para toda, y acá también es importante el para toda pareja de curvas C1 y C2 que cumplan, que estén contenidas en omega con los mismos extremos iniciales y finales, con los mismos extremos inicial y final, y esta afirmación C es lo que se llama independencia del camino, o sea, la integral es independiente del camino que se siga, siempre que no se salga de omega, independencia del camino.
Solo depende del punto de llegada y del punto de partida. Este teorema en realidad está diciendo que el recíproco del teorema 1 es cierto. O sea, si hay independencia del camino, entonces hay exactitud. El teorema 1 decía que si hay exactitud, entonces hay independencia del camino. Bueno, para demostrar este teorema, en realidad este teorema incluye 6 teoremas. Lo que está diciendo es que A es equivalente a B, o sea que A implica B y B implica A, que A es equivalente a C, o sea que A implica C y C implica A, y que B es equivalente a C, o sea que B implica C y C implica B. Hay 6 teoremas, uno que tiene como hipótesis A y como tesis B, otro que tiene como hipótesis B y tesis A, y así en cualquier combinación. Esto es, en realidad, todo lo que habría que demostrar. Pero, por una cuestión de lógica, ya extra matemática, lógica pura, basta probar que A implica B, que B implica C y que C implica A. Bueno, en primer lugar, para demostrar que A implica B, habría que repetir la demostración del teorema 1 y su primera consecuencia, ya que ahí vimos justamente que si L es exacta en omega, tomando eso como hipótesis, la circulación a lo largo de cualquier curva cerrada contenida en omega da 0. La parte 2, para demostrar que B implica C, vamos a considerar dos curvas contenidas en omega, C1 y C2, con los mismos extremos inicial y final P y Q, respectivamente. Dos curvas orientadas de esta manera. Lo que hay que probar es que la integral a lo largo de C1 es igual a la integral a lo largo de C2. Y sabemos por hipótesis que la integral a lo largo de cualquier curva cerrada da 0. Entonces, dadas C1 y C2, vamos a construir C, que es C1 unida, orientada, unida a continuación de la opuesta de C2. Y eso es una curva cerrada. Digamos, es la curva que se obtiene recorriendo C1 primero y luego C2 en sentido opuesto. Es una curva cerrada contenida en omega. Entonces, la hipótesis, que es B, implica que la integral a lo largo de C de L es 0. Por lo tanto, sabemos que 0 es igual a la integral de C de L, que a su vez es igual a la integral a lo largo de C1 más la integral a lo largo de menos C2, y la integral a lo largo de menos C2 es menos la integral a lo largo de C2. Por lo tanto, esta diferencia es 0 y tenemos demostrado que la integral a lo largo de C1 es igual a la integral a lo largo de C2, que era lo que queríamos demostrar precisamente. Ahora faltaría la parte 3, que es que C implica A. Antes déjenme corregir un poco aquí, que por algún motivo no salen las letras donde deberían.
Bueno, falta demostrar la parte 3, que es que C implica A. O sea, tenemos como hipótesis, que es la afirmación C, que es que la integral a lo largo de C1 es igual a la integral a lo largo de C2 de la misma uniforma L, para todo par de curvas contenidas en omega que unan el mismo extremo inicial P con el mismo extremo final Q, lo que llamamos independencia del camino, y como tesis, la afirmación A, o sea que L es exacta en omega, o sea, existe, hay que demostrar que existe algún potencial escalar F en omega, o sea, una función de clase C1 definida en omega, tal que sus derivadas parciales coinciden con las componentes de la uniforma L en omega. Bueno, para demostrar esta parte, que es esencialmente la parte más importante del teorema, el teorema de las tres equivalencias, descomponemos omega como unión disjunta de sus componentes conexas, y construiremos un potencial escalar en cada una de las componentes conexas, como vimos anteriormente. Luego habrá que definir F en omega tomando F de P igual a la F sub I de P si P pertenece a omega. Entonces nos vamos a concentrar en la demostración de la existencia del potencial escalar en cada componente conexa de omega. Entonces primero vamos a tomar una componente conexa, omega I, y vamos a fijar un punto en omega I, fijo con coordenadas numéricas en omega I, que es el punto P sub I. Vamos a tomar un punto P genérico de coordenadas que llamo X barra, Y barra, Z barra, genérico en omega I, un punto P de coordenadas X barra, Y barra, Z barra, y vamos a elegir una curva C cualquiera contenida en omega I que une P sub I con P, orientada desde P sub I hacia P. Ahora no sabemos que el campo sea de gradientes, ni conocemos su potencial escalar. Justamente lo que queremos demostrar, que es de gradientes, que existe algún potencial escalar. Pero tenemos libertad de definir funciones como queramos. En particular, defino la función real que depende de X barra, Y barra, Z barra, de la siguiente manera. O sea, esta es la forma de construir la función. La integral a lo largo de C de la uniforma dada. Eso es un número real. Depende de X barra, Y barra, Z barra. También depende del P sub I, pero el P sub I está fijo. O sea, la integral a lo largo de C de A de X más B de Y más C de Z. Está bien definida porque no depende del camino C que haya elegido. Si yo cambio el camino C por otro que siga uniendo P sub I con P,
voy a obtener el mismo número real. Eso por hipótesis, la hipótesis de independencia del camino. Lo que basta probar, porque ahora no sabemos, es que f es un potencial escalar del campo X. O sea que las derivadas parciales de f con respecto a X, la derivada parcial de f con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a z existen y son a, b y c respectivamente para todo punto x barra y barra z barra en omega i. Esta en realidad es la función f sub i, pero para simplificar la sigo llamando f. Bueno, para demostrar que existen esas derivadas parciales, lo vamos a hacer para la derivada parcial con respecto a x. Para la derivada parcial con respecto a y a z es análogo, cambiando el rol que cumple la x y z respectivamente. Entonces vamos a considerar el cociente incremental y ver que tiene límite cuando h tiende a 0. Para calcular la derivada parcial con respecto a x hay que demostrar que existe este límite y ver cuánto vale. Eso es la derivada parcial. Es f de x barra más h y barra z barra menos f de x barra y barra z barra dividido h. Este es el cociente incremental que permite demostrar la existencia de la derivada. Esto es f de el punto q menos f de p sobre h, donde q es el punto que estoy indicando en la figura, que tiene como coordenadas x barra más h y barra z barra. O sea, se obtiene corriendo de p en el sentido del eje de las x una distancia h y manteniendo la misma ordenada y la misma altura y barra y z barra respectivamente que p. O sea, esto es de longitud h. Ahora tenemos f de q menos f de p, pero no sabemos que f sea un potencial escalar de la unoforma ni que la unoforma sea exacta, o sea que no podemos afirmar que la diferencia de f de q menos f de p es la integral en cualquier curva que vaya de p a q. Así que tenemos que aplicar la definición de f de q, la definición de f de p, calcular la resta y dividir entre h para calcular esa diferencia. Vamos a ver, por definición de la función f de q es la integral a lo largo de cualquier curva que vaya desde p sub i hasta q de la unoforma L. Puede ser cualquiera la curva por la hipótesis de independencia del camino. Así que elijo en particular como curva la curva que se obtiene recorriendo C y uniéndole el segmento S que tiene longitud h. dl, eso es f de q. Y f de p, por definición, es la integral a lo largo de c de l. Así que tenemos que calcular esa diferencia dividido h. Por otro lado, la integral a lo largo de c más s es la integral a lo largo de c más la integral a lo largo de s. Así que el numerador en el cociente anterior resulta igual a la integral a lo largo de s de l. Todo esto dividido h. Así que basta calcular la integral a lo largo de s de l, para lo cual habrá que parametrizar el segmento s. Una parametrización de s puede ser x igual a t, y igual constante igual a y barra, z igual constante igual a z barra, con t variando entre x barra más h y x barra. Esta es una parametrización del segmento S. Por lo tanto, vamos a calcular esa integral curvilínea de L dividido h usando esa parametrización. Vamos a borrar la parte de arriba del pizarrón para continuar la prueba sin borrarlo de abajo
Lamento, pero no tengo cómo hacerlo rápidamente. Continuamos entonces con la demostración. La integral a lo largo de S de L es igual a integrar con respecto al parámetro t. El parámetro t varía entre x barra y x barra más h de a de x y z, con x y z igual a t y barra y z barra respectivamente, o sea, a de t, x barra y barra respectivamente, multiplicado por x punto de t, que es 1, más b de x y z, donde x y z son t y barra y z barra respectivamente, la parametrización de S, multiplicado por y punto, pero y punto es 0, o sea, tenemos x punto igual a 1, y punto igual a 0, z punto igual a 0, más c multiplicado por z punto, que también es 0. Por lo tanto, queda esta integral. Aquí vamos a usar el teorema del valor medio en una integral, que dice que el valor de la integral de una función continua como es a es igual a calculado en un punto intermedio chi con x barra, perdón, acá me equivoqué, donde puse x barra e y barra debí poner y barra y z barra respectivamente. Y barra z barra, y barra z barra, que son fijos, multiplicado por la longitud del intervalo de integración, que es x más h menos x barra, o sea, x barra más h menos x barra, que es h. Por lo tanto, 1 sobre h por la integral a lo largo de S de L es igual a de chi y barra z barra, con chi un cierto valor intermedio en el intervalo de integración. Tenemos que demostrar que eso, que era el cociente incremental que estoy marcando aquí, tiene límite cuando h tiende a 0. Como a es una función continua y cuando h tiende a 0, chi tiende a x barra, debido a esta desigualdad que estoy recuadrando, entonces esto tiende a de x barra y barra z barra cuando h tiende a 0. Por lo tanto, tiene límite el cociente incremental en x, tiene límite y es a, lo cual demuestra que la derivada parcial de f con respecto a x existe y es a. Análogamente se demuestra que existen y son b y c respectivamente las derivadas parciales de f con respecto a y y a z, con lo cual terminamos de demostrar la existencia de un potencial escalar, o sea que la uniforma dada es exacta.